de que la maestra Irlanda me haya invitado para dar esta conferencia, que el título en realidad es Retos para la educación artística aguascalentense en el siglo XXI. Quiero advertirles, a mí me pasa lo que a Pepito en uno de sus chistes, en uno de sus tantos chistes, Pepito siempre que le preguntaban, que le pedían que hablara de animalitos, siempre hablaba de las hormigas. Y le volvían a decir, a ver, tienes que hablarnos de algún animalito. Bueno, y las hormigas, hasta que un día la maestra se enojó y le dijo, ya basta, Pepito, siempre que te pedimos que hables de algún animalito, hablas de las hormigas. Ahora queremos que nos hables de otro animal, háblanos del elefante. Entonces Pepito dice, bueno, el elefante es un animal muy grande, con una trompa muy grande, unas orejas muy grandes, y un día se paró encima de un hormiguero, y las hormiguitas son unos animalitos chiquitos. Entonces cae de vuelta en el tema de su predilección. ¿Por qué digo esto? Porque van a notar ustedes que en esta conferencia voy a caer voluntaria o involuntariamente en un tema que es la educación artística a nivel infantil, que es mi pasión y mi especialidad. Me he estado especializando en la educación musical y la educación artística a nivel infantil, porque soy un convencido de que lo que hagamos a nivel básico va a tener una repercusión a nivel profesional y viceversa. Entonces, cuando le apostamos a una mejor educación artística a nivel básico, a nivel infantil, realmente creo yo que le estamos apostando también a la educación artística a nivel superior. Entonces van a notar esa tendencia, que vuelvo a repetir, involuntaria o voluntariamente caigo en esa trampa que yo mismo metiendo de la educación artística a nivel básico. Y comienzo. El arte es una parte fundamental e inherente de la civilización. A través de este, el ser humano canaliza su sensibilidad, expresa sus sentimientos, refleja su sociedad, comunica su cultura y ejerce su creatividad e imaginación. Por lo mismo, la educación artística juega un papel muy importante en el desarrollo del ser humano, ya que potencializa su sensibilidad, promueve la experiencia estética y desarrolla su creatividad a partir de la estimulación de sus facultades imaginativas, perceptuales y emocionales. De acuerdo con la National Assessment of Educational Progress de los Estados Unidos, la educación artística es una materia básica, es decir, tiene la misma importancia que las matemáticas, que las ciencias. Es una materia básica del currículo, y la creatividad una destreza que puede ser aprendida y evaluada. Aparte de los beneficios intrínsecos antes mencionados, es decir, el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y demás, la educación artística ejerce importantes beneficios extrínsecos en el ser humano. De acuerdo con Lynch, la niñez, a través de la educación artística, desarrolla la destreza motriz por medio del dibujo, la pintura, la música, el baile, la expresión corporal y la ejecución de instrumentos musicales. B, desarrolla las habilidades del lenguaje y de la escritura al cantar, participar en representaciones teatrales, describir sus creaciones artísticas, así como las creaciones artísticas de sus pares, y expresar sus sentimientos y experiencias. C, desarrolla las habilidades para resolver problemas, así como el pensamiento crítico, cuando explora las posibilidades expresivas del arte y experimenta con distintos recursos artísticos. D, desarrolla las habilidades matemático-espaciales a través del dibujo, la escultura con barro, la práctica musical, la actuación y la danza. E, desarrolla la creatividad al tomar decisiones en las que ejerce su libertad para crear y expresarse artísticamente. F, adquiere conciencia de su cultura y la cultura de otros pueblos. G, mejora su aprovechamiento académico. De acuerdo con Lynch, los estudios más recientes demuestran que existe una correlación entre la práctica artística y el logro académico. A pesar de todos sus beneficios intrínsecos y extrínsecos, la educación artística en México presenta áreas de oportunidad y retos muy importantes. En ese sentido, Fernández, 2003, afirma, y cito, existen factores que afectan negativamente el desarrollo de la educación artística y la educación musical, impidiendo la consolidación de sus proyectos, lo que se refleja en un sistema educativo plagado de contradicciones
que no ha sabido resolver, de las cuales es pertinente señalar las siguientes. Se promete más de lo que se puede cumplir. El sistema educativo pretende proporcionar una formación integral del alumno, pero solo desarrolla sus capacidades potenciales de manera parcial. Y se inscribe la educación artística en el marco de las políticas educativas abiertas y gratuitas, pero en los hechos la educación artística es elitista y excluyente. Fin de la cita. A continuación se compartirán algunas reflexiones sobre tres factores que, desde la perspectiva de un servidor, representan los retos más importantes para la educación artística en México y específicamente en nuestro entorno, en Aguascalientes. El primero de ellos, para un servidor, es la profesionalización de las artes. ¿Por qué digo esto? Para empezar, por muchos años México ha contado con muy pocas instituciones que ofrezcan licenciaturas en alguna disciplina artística. Baste el siguiente ejemplo para ilustrar lo anterior. La Universidad Nacional Autónoma de México, máxima casa de estudios del país, abrió la primera licenciatura en música en 1968. No fue sino hasta el año 2009, es decir, 41 años después, cuando la Universidad Autónoma de Aguascalientes ofreció una licenciatura en música y otra en artes escénicas. Por supuesto, tuvieron que pasar 5 años más para que en el 2014 se graduara la primera generación. Es decir, hace apenas 4 años se graduó la primera generación de licenciados en música y licenciados en artes escénicas. Es increíble, cuando otras carreras tienen décadas, algunos siglos inclusive, de estar graduando alumnos. Nosotros apenas aquí en nuestro terruño en Aguascalientes, apenas hace 4 años se graduó la primera generación de licenciados en música. Estados como Nayarit y Colima tuvieron situaciones similares. Así, por bastante tiempo, en aquellas escuelas que tenían el privilegio de contar con docentes de educación artística, la mayoría fue contratada a pesar de no contar con una preparación sólida en materia de educación artística. Lo anterior era tan común que hasta el 2014 el perfil mínimo de contratación publicado por la Secretaría de Educación Pública indicaba que bastaba tener el bachillerato y alguna constancia de estudios artísticos para la contratación. Más aún, hasta el día de hoy, ninguna institución del Estado ofrece la carrera de licenciatura en educación artística, una carrera que sería ideal para quienes se desempeñan como docentes de educación artística a nivel preescolar y primaria. Un estudio realizado por el autor, es decir, por un servidor, a 84 profesores y profesoras de educación artística a nivel preescolar, reveló que un 20% del personal docente tenía un nivel máximo de estudios de secundaria, un 36.47% había concluido la preparatoria, un 22.35% poseía una carrera técnica y solo un 17.64% poseía algún tipo de licenciatura. Más aún, los resultados de ese estudio revelaron importantes áreas de oportunidad en la formación artística, musical y docente de los maestros y maestras. Pero esto no es culpa de los maestros, es más, podría decirse que inclusive no es culpa de la Secretaría de Educación Pública, es una situación que prevalecía en todo México. Solamente la capital del país, la Ciudad de México, contaba con escuelas que ofrecían licenciaturas en arte. Entonces, los porcentajes que tenemos, caray, no me le mueva, los porcentajes que tenemos son preocupantes, ¿sí? Profesores solamente con secundaria, con preparatoria, con carrera técnica, ¿sí? Y habría que alabar la labor de algunas instituciones, por ejemplo, la Escuela de Música Sacra, por mucho tiempo, a pesar de no contar con un registro ante profesiones, contribuyó bastante en la educación musical del Estado, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, fueron situaciones derivadas de acontecimientos históricos. A nivel de escuelas primarias en México, a partir del 2009, la Secretaría de Educación Pública dio un gran paso al incluir la materia de educación artística como una materia formativa obligatoria en todos los grados escolares. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, esta materia, educación artística, es impartida por los propios maestros y maestras del grupo, quienes carecen de una preparación sólida en educación artística.
En ese sentido, González Moreno señala, refiriéndose a la preparación de los maestros normalistas, y cito: un programa curricular de 4 años es insuficiente para proporcionar el nivel requerido de conocimientos en 4 áreas artísticas, junto con el contenido y el conocimiento pedagógico necesario para que el profesorado enseñe las materias consideradas académicas. Fin de la cita. Por otro lado, el tiempo que se le dedica a la educación artística nunca ha sido suficiente. En México, de las 800 horas de clase que se imparten anualmente, únicamente 40 horas son dedicadas a la educación artística, es decir, solo el 5% del total de horas del ciclo escolar. Como afirma Reynoso, y cito: el proverbio popular, el que mucho abarca, poco aprieta, se aplica en esta ocasión. 40 horas de educación artística anuales para 4 áreas artísticas. Ahora, reste los días feriados, las suspensiones y las horas de evaluación. ¿Cuántas horas al año se le dedican a cada disciplina? A nivel de escuelas secundarias en Aguascalientes, la situación se muestra un poco más prometedora. A partir de 2006, la materia de educación artística cambió a artes y se convirtió en una materia obligatoria formativa dentro del área definida como de desarrollo personal y para la convivencia, con lo que se favoreció que las distintas disciplinas fueran impartidas por especialistas. En este caso, la mayoría de los profesores de artes a nivel de educación secundaria cuenta con una licenciatura en educación artística o en alguna disciplina artística en específico. Sin embargo, hay un número importante de profesores y profesoras que aún carece de título profesional y, por supuesto, queda un porcentaje importante que requiere de mayor capacitación en la disciplina que imparte. Creo que me retrasé en las transparencias. Podemos pasar a la que sigue. Esta es la cita anterior, que me la salté, y la que sigue. Aquí tenemos los porcentajes en el nivel de profesionalización de los maestros de educación artística a nivel secundario. Me siento muy orgulloso, maestra Irlanda, de poder decirles que en un estudio que llevé a cabo para conocer las necesidades de formación docente de los maestros de educación artística a nivel secundaria, un porcentaje importante de los maestros son egresados de la carrera de arte y gestión. ¿Sí? Entonces es muy encomiable, es muy agradable saber eso, que ya nuestros frutos, los frutos de los esfuerzos de nuestros maestros egresados de nuestras carreras ya están incursionando, elevando por supuesto el nivel de calidad de la enseñanza artística a nivel secundario. Pero, vuelvo a repetir, todavía tenemos un rezago importante. Todavía hay maestros que no tienen título, maestros que solamente cuentan con preparatoria, maestros que están dando clases de artes, pero que son arquitectos, pedagogos, licenciados en Derecho, en fin, hay una gama increíble de profesores con carreras ajenas a las artes, impartiendo danza, teatro, música, artes visuales, artes plásticas. Otra área de oportunidad, otro reto para la educación artística desde mi perspectiva es la capacitación artístico-pedagógica. Y cuando hablo de capacitación artístico-pedagógica me gustaría también mencionar un elemento que es importante, la interdisciplinariedad. Y ahorita voy a explicar por qué incluyo esta área de oportunidad en la capacitación artístico-pedagógica. En un estudio recientemente realizado por el autor, el personal docente de artes a nivel secundario en Aguascalientes dio las siguientes respuestas a la pregunta: ¿qué tan frecuentemente recibe cursos de capacitación? Aquí tenemos un 46.75% dijo que nunca asistía a cursos de capacitación. Es un porcentaje muy preocupante. Un 36.36% dijo que una vez al año asistía a cursos de capacitación. ¿Sí? Y de ahí el porcentaje se va reduciendo, pero ya tenemos que casi un 80% reciben muy poca capacitación al año. Y esto creo que es algo muy preocupante. Los resultados son preocupantes ya que reflejan la poca participación de la planta docente en cursos y talleres de capacitación.
Como es sabido, es a través de ellos que se puede contar con un personal docente, actualizado y preparado con conocimientos y recursos que garantizan una educación de calidad y favorecen el aprendizaje de todo el alumnado en un contexto de inclusión e igualdad. Un maestro que está capacitado sabe cómo incluir a todos los alumnos, sabe cómo crear un ambiente de igualdad, ¿sí? Y es lo que queremos. Por dar un ejemplo de área de oportunidad en la que se requiere de capacitación, en México, muchos profesores que habían sido contratados originalmente como maestros de música en preescolar y primaria, tuvieron que ampliar su campo de acción y enseñar educación artística. Estos cambios en el currículo educativo han representado un reto para ellos, quienes ahora deben impartir las 4 áreas del quehacer artístico: música, danza, teatro y artes plásticas, sin poseer la preparación necesaria para hacerlo. En un estudio que llevé a cabo precisamente con los 84 profesores de educación artística a nivel preescolar, ellos me compartían esa área de oportunidad, esa necesidad. Decían, la mayoría de nosotros somos maestros de música, estábamos muy cómodos, primero como acompañantes, después como maestros de música. En un momento dado vinieron los cambios, se nos pidió que diéramos las 4 disciplinas artísticas y no estamos preparados. Por favor, enséñanos, compártenos algunas actividades con las cuales podamos salir adelante con esta responsabilidad que ahora tenemos. ¿Sí? De ahí surgieron 5 talleres que les impartía a los maestros de educación artística a nivel escolar, en los cuales traté de proporcionarles algunas ideas, algunas actividades en las cuales se involucraba el movimiento corporal como elemento unificador, la música, las artes visuales, el teatro y la danza, y de las cuales voy a hablar en un momento. En casos como este, es importante proporcionar herramientas que permitan al docente salvar la situación de una manera fácil, rápida y a la vez pedagógica. Por ejemplo, el movimiento corporal expresivo tiene gran utilidad como un canal de aprendizaje, como un mecanismo liberador de tensiones físicas y psicológicas, y sobre todo como un elemento unificador entre la música, la danza, el teatro y las artes visuales, a través del cual se pueden desarrollar actividades en las que el estudiante puede incursionar de manera muy básica en una o 2 disciplinas artísticas distintas. Como afirma Kesselman, las barreras disciplinarias se flexibilizan y, esta es la siguiente transparencia, perdón, y como la piel tienen fronteras porosas por donde se transfunden conceptos, se difunden radiaciones para un despliegue pluridimensional de la conducta. Así, el movimiento corporal expresivo se constituye en el elemento interdisciplinar que permea las 4 áreas artísticas escolares. Y aquí debo pedir una disculpa. En la siguiente transparencia, este es un video que por alguna razón no se cargó, no lo vamos a poder ver. En este video, la actividad consiste en, yo puse de fondo esta obra, La aria para la cuerda de sol de Johann Sebastian Bach, y les pedí a los estudiantes que sintieran el pulso, y ellos tenían que lanzar un globo en el pulso número 1 y cacharlo en el pulso número 3. Entonces se crearon imágenes fabulosas, como la que sigue. Esa es una de ellas. Esta es una imagen maravillosa. La que sigue, esta otra, que es de un curso que impartí en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. La que sigue, esta también. Entonces es una manera de explorar el espacio, desarrollar la expresión corporal, desarrollar el sentido del pulso, crear imágenes grupales, visuales de gran belleza, simetría, ¿sí? Y desarrollar la sensibilidad. Es una lástima, no vamos a poder ver ese video, no sé por qué no se cargó, pero los siguientes videos creo que sí están ahí. En el siguiente video, ¿seguimos?, se muestra una actividad en la que cada uno de los estudiantes, a través de elementos teatrales muy básicos como el gesto y la mímica, deben representar diversas actividades cotidianas y a la vez desarrollar el sentido del pulso y la precisión rítmica. Entonces estoy combinando actividades muy sencillas, muy básicas. Aquí hay una interdisciplinariedad entre la música y el teatro. ¿Podemos verlo?
Algo muy sencillo. ¿Podemos verlo otra vez, por favor? Es muy corto el video. ¿Quién me puede decir qué estaban haciendo? Estaban lavando ropa, ¿verdad? Entonces se desarrollan. Son actividades para niños de jardín de niños. Les dije que me iba a traicionar voluntario o involuntariamente mi pasión, que es la educación artística. Está tallando, todos tallan, todos exprimen, exprimo, 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 exprimo y tiendo, 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 tiendo. Y ahí se da uno cuenta de quién tiene sentido rítmico y quién no lo tiene, ¿verdad? Entonces, no, nunca he lavado ropa, ¿verdad? Entonces son actividades muy sencillas que yo me quedo sorprendido de que muchos maestros no las conocían, ¿sí? Y he recibido algunos comentarios muy halagadores. Me dijo una maestra, me dijo mi directora que desde que tomé estos cursos los niños entran con más gusto a la clase de educación artística, porque ya no es aquella clase de educación artística aburrida en la cual se enseñan la teoría y quiere uno tener a todos los niños sentados. Si entendemos que el niño es un ente de movimiento que descubre a través del movimiento y la exploración, entonces queremos hacer este tipo de actividades, ¿sí?, que favorezcan la exploración, el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad, que haya elementos más divertidos, más lúdicos, que estén más de acuerdo con el niño. Ahora voy a mostrar una actividad en la que cada uno de los estudiantes, a través de la mímica, gestos y sonidos onomatopéyicos, representan una parte o engranaje de una máquina, a la vez que desarrollan el sentido del pulso, la precisión rítmica y conocen de manera vivencial el concepto de ostinato. Podemos ver, este fue en el Conservatorio Astor Piazzolla de Buenos Aires, Argentina. Tampoco funciona. Ahí. Es argentino. Lo siento. ¿Podemos ver la que sigue? A ver si funciona. Sí. Este sí. Bueno, permítame tantito porque este es distinto. Los próximos dos videos muestran una actividad en la que los estudiantes deben inventar y representar a través de la mímica y de gestos una historia en la que el personaje principal es un tren, el cual debido a distintas circunstancias debe cambiar velocidades, las cuales corresponden a los valores de negra, corchea, tresillo y doble corchea en la música. ¿Son negras? Corcheas. Tresillo. Doble corchea. Y luego tienen que regresar al tresillo. Entonces se combinan elementos teatrales, elementos de exploración del espacio, elementos musicales. Finalmente me gustaría compartir con ustedes, en esta área de oportunidad que dijimos que era capacitación docente, me gustaría compartir con ustedes un video en el que los estudiantes crean una historia integrada por un inicio, un conflicto y una resolución para representarla con las manos y sonidos diversos emitidos por su voz. Bueno, perdón, este es otro ejercicio similar con otro grupo, perdónenme. ¿Pasamos al siguiente? Todos son maestros de educación artística. Este lo vi en el Foro de Educadores Musicales Mexicanos en Querétaro.
rancheras, figuras de corcheas y figuras de negra finalmente. Y estas historias las tienen que inventar los niños, y créanme, tienen más creatividad que los grandes. Tienen más imaginación, más creatividad que los grandes, y se divierten muchísimo. Yo me divierto enormemente cuando doy clases a los niños, todavía sigo dando clases a niños, para mí es fabuloso. Sí, hace poco concluí una investigación en la ciudad de los niños de Aguascalientes, y ahorita estoy con la segunda parte de la investigación en un colegio que está en Rincón de Romos. Trabajar con los niños te enseña mucho, aprendes mucho, y además dicen que recupera uno parte de la juventud. Yo por eso lo hago, con la esperanza de que me mantenga joven, que no creo, pero finalmente me gustaría compartir con ustedes un video que les decía, en el que los estudiantes crean una historia integrada por un inicio, un conflicto y una resolución, para representarla con las manos y sonidos diversos emitidos por su voz. ¿Esa no está? ¿Y el que sigue? No, para adelante. Intente ese, a ver si funciona. Busque ahí, a ver si está. Sí. Entre el conflicto se resuelve el conflicto. Entonces no me puedo cansar de repetir que es a través de este tipo de actividades que el niño desarrolla su creatividad, su imaginación, su sensibilidad, ¿sí? Yo me pongo a pensar, tengo ahora 52 años, tengo 34 años de ser maestro de educación artística. Yo me acuerdo que yo, cuando comencé a dar clases de música, decía: esta es la clave de sol, este es el pentagrama y este es el do, y te lo tienes que aprender. Y ahora digo, ¿cuántos niños habré traumado cuando comencé? ¿Verdad? Si hubiera sabido todo esto, ¿verdad? En fin, en la tercera área de oportunidad que yo encuentro aquí en Aguascalientes, déjenme decirles, yo no soy de aquí de Aguascalientes, yo soy del norte, soy tamaulipeco, y estoy muy contento y muy orgulloso de Aguascalientes. Tengo ya 4 años y medio de vivir aquí, en una ciudad muy bella, muy limpia, y que no tiene para nada la violencia que hay en Tamaulipas. Y cuando recién llegué, hace 4 años y medio, me quedé asombrado de ver toda la actividad cultural, pues la herencia de Saturnino Herrán, de José Guadalupe Posada, de Alfonso Esparza Oteo, aunque no es aguascalentense, pero dejó una herencia pues, importantísima, el maestro Manuel M. Ponce, en los edificios de Refugio Reyes Rivas. Entonces yo sigo, después de 4 años y medio, enamorado de Aguascalientes. Sin embargo, creo que hay un área de oportunidad que debe de subsanarse, y esa área de oportunidad se llama vinculación. ¿Pasamos? La siguiente. Para Gould, 1997, la vinculación implica la relación de profesores y administrativos de una institución, tanto entre ellos mismos como con individuos y organizaciones externas, con el objetivo de llevar a cabo acciones y desarrollar proyectos de beneficio mutuo. Es evidente que las instituciones, al igual que las personas, tenemos áreas de oportunidad que solo pueden ser atendidas con la ayuda de los demás. ¿Por qué no acudir a nuestros colegas y a nuestras instituciones hermanas para unir esfuerzos y superar los retos? Solo por dar un ejemplo de oportunidad para la vinculación, la licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
no cuenta en la actualidad con un curso propedéutico que prepare adecuadamente a los aspirantes para ingresar a este nivel educativo. Por otro lado, la Universidad de las Artes del Instituto de Cultura de Aguascalientes cuenta con un magnífico programa denominado Técnico Superior Universitario Instrumentista Ejecutante. Sin embargo, ellos no cuentan con una licenciatura en la que sus egresados puedan continuar sus estudios. Los que amamos y valoramos la educación musical podemos imaginar el éxito artístico académico que tendría una vinculación entre las dos instituciones, el cual se vería reflejado en intercambios académicos, apoyo mutuo para cubrir áreas de oportunidad de tipo pedagógico, técnico e inclusive de equipo e infraestructura, intercambio de experiencias y un largo etcétera, cuyos principales beneficiarios serían, en primer lugar, los estudiantes y, por supuesto, el nivel artístico y cultural del Estado. Obviamente, para que exista una vinculación verdaderamente efectiva, esta debe construirse sobre la base de un proceso planeado, sistematizado y evaluado continuamente. De tal manera que la colaboración social, artística y académica entre los involucrados y el uso individual de las oportunidades que emanen de ella se fundamenten en la confianza mutua y las normas efectivas. Un proceso de esa naturaleza no solo tendría un impacto en el capital social de nuestra comunidad, sino también en la economía del conocimiento, un aspecto altamente valorado en el mundo actual. Más aún, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, establece que, y cito, la equidad en el acceso a la educación superior debería empezar por el fortalecimiento y, de ser necesario, una nueva orientación de su vinculación con los demás niveles de enseñanza y, más concretamente, con la enseñanza secundaria. ¿Qué es lo que les decía al iniciar la conferencia? Yo creo que lo que le apostemos, todo lo que hagamos en pro de una educación artística a nivel básico de buena calidad va a repercutir en nuestra educación a nivel superior y viceversa. ¿Sí? Podemos crear un círculo virtuoso, pero ese círculo virtuoso, para desarrollarse, requiere, entre otras cosas, de la vinculación. Continúo con la cita. Las instituciones de educación superior deben ser consideradas componentes de un sistema continuo al que deben también contribuir y que deben fomentar, que empieza con la educación para la primera infancia y la enseñanza primaria y prosigue a lo largo de toda la vida. Fin de la cita. No, está ahí. No me le cambie. Es por eso por lo que Goodberry afirma, y cito: desde hace más de un siglo, el modelo educativo considera la vinculación como una función sustantiva indispensable para lograr la excelencia académica y el desarrollo social, económico y tecnológico del país. Fin de la cita. Ciertamente, una vinculación con las características mencionadas en los párrafos anteriores representa un gran esfuerzo por parte de los involucrados. Sin embargo, los beneficios podrían superar por mucho las molestias que el proceso entraña y tendría una gran repercusión en el ámbito académico, artístico y cultural de nuestro entorno. Concluyo con un epílogo, no son conclusiones, es nada más un epílogo, una reflexión. El autor humildemente exhorta a los docentes de educación básica y a los profesores e investigadores de nivel superior en el ámbito de las artes a unir esfuerzos y a hacer propuestas tanto educativas como investigativas que contribuyan a su mejora. Existe un vasto campo en el que se podría incursionar, que va desde la creación de modelos alternativos e innovadores de educación en las artes hasta el diseño de propuestas de intervención artística para promover el crecimiento y el logro en otras áreas académicas como las matemáticas o la lectura. La educación artística a nivel básico y la educación superior representan dos trincheras desde las cuales se debe luchar. Estas dos trincheras no son enemigas, ni son ajenas la una a la otra, sino que pueden y deben comprometerse para lograr un mismo fin: la mejora de la educación artística. Solo trabajando en conjunto se puede crear un vínculo virtuoso, un círculo virtuoso, en el cual cualquier acción positiva que se lleve a cabo a nivel básico tendrá un impacto en la educación artística a nivel superior y viceversa. Pues muchas gracias por su atención. Con esto concluyo esta participación en el Seminario Internacional de Educación Artística.